Por ejemplo, en este ejercicio, la primera dificultad que seguramente tuvieron fue la del ángulo. Quienes conocían que se puede girar un objeto, por ejemplo, podían haberlo dibujado en posición horizontal y luego girarlo los grados necesarios para que quede a 55 respecto al eje vertical. Quienes no, seguramente tuvieron dificultad de cómo trazar una línea que tenga 55 grados de dirección. Eso en esta figura. Yo creo que en esa no tuvieron mayor problema, son solamente arcos y círculos que se están cortando. Igual acá, son polígonos entrelazados, similar a un ejercicio que vimos en clase. Aquí nuevamente tenemos el problema del ángulo. Un par de rectángulos girados, digamos, de acuerdo a este ángulo. El ángulo que se está formando acá, ¿de cuánto es? ¿Este ángulo cuánto es? 45, ¿verdad? Entonces, igual, quienes tenían ese recurso de girar podrían haberlo hecho como una cruz vertical, lo giran 45 y ya está. Pero la otra manera sería dibujarlo ya directamente en esa posición. Y veamos también un ejemplo. Aquí es donde pudieron también tener alguna dificultad con el ángulo para este pestillo, para este elemento móvil, por la posición sobre todo. Y finalmente, bueno, a partir de elipses y paralelas se formaba esa figura. A ver, algunos tips en algunos detalles que podrían haber tenido dificultades. Por ejemplo, tenga en cuenta primero que no hay una única manera de resolver una figura. No hay una manera única de resolver una figura. Por ejemplo, esta primera figura, si vemos aquí que entre estos arcos está escondida una figura básica que es un círculo, alguien puede pensar, bueno, dibujo los círculos y los corto. Otros de repente pensaron, bueno, sé que es un arco que tiene 90 grados y directamente lo puedo dibujar. Entonces, el que lo hayan hecho de uno u otro modo no implica ninguna diferencia en cuanto al resultado. Al final la figura que queda es la correcta, digamos. Si yo dibujo 4 círculos, por hacerlo así de manera rápida, por ejemplo, este primer círculo que mida 30, y a partir de él, por ejemplo, ya sea que dibuje los círculos concéntricos o le haga un offset, puede ser que le haga un offset, por ejemplo, dándole una distancia de 3.5. Si sé que esa es la distancia que se debe distanciar o separar, pues genero un segundo círculo, y si quiero mantener esa distancia, offset otra vez, y un tercer offset. Digamos, ahí en esos 4 círculos está escondida esta figura. Esa primera parte está escondida ahí. No estoy tomando exactamente las medidas, pero aquí puedo ya utilizar el recurso de trazar una línea, por ejemplo, que desde el centro, tomando en cuenta que los Snap Center tenga activado, desde el centro yo puedo trazar una línea horizontal, por ejemplo, hasta el punto final o cuadrante, y otra línea vertical desde el mismo centro hasta el punto cuadrante también. Y luego recortando doy forma de esa manera. Por ejemplo, si uso la herramienta Trim, lo puedo hacer en dos tiempos. Las dos líneas son los objetos que cortan a los círculos mayores por dentro y a los círculos menores por fuera. Y tengo ya transformada esa figura en lo que necesito. Un segundo corte, puedo hacer que este círculo menor corte a estas líneas y tenga ya
equivalente a esta figura, la geometría resultante. ¿De acuerdo? Si lo hicieron directamente dibujando los arcos, está bien, pero lo importante es que haya un ángulo de 90 grados que aquí queda en esa abertura. No está especificado, pero hay algunas referencias que uno tiene que asumir. Aquí hay ángulos rectos, digamos. La dificultad mayor seguramente la tuvieron en este pestillo, que debería tener 55 grados. Entonces, si yo necesito ubicar una línea que tenga un determinado ángulo, no hemos visto la opción de rotación, que ahora la vamos a ver. Por ejemplo, eso implicaba alguna necesidad de cómo giro, la pregunta de cómo giro algo cuyo ángulo conozco pero no sé cómo ubicarlo. Entonces, esa era una primera dificultad, digamos. ¿Podemos nosotros dibujar líneas con un ángulo directamente específico? Si lo hacemos de este modo, miren. Tomen en cuenta este detalle. En referencia a ángulos, todo se comienza a medir desde esta posición, desde este eje, donde el ángulo es 0. ¿Sí? El ángulo va en sentido antihorario, en forma positiva. El ángulo va en sentido horario en forma negativa. En este sentido va el ángulo en forma negativa. Entonces, este ángulo que yo tengo acá, por la diferencia, ¿cuánto es? ¿Qué ángulo es? 35, ¿verdad? Entonces, si yo tomo en cuenta que este ángulo que no conozco, pero que ahora ya puedo decir que es 35 grados, me sirve de dato para poder trazar esta línea. Esta línea que me va a servir de guía para formar esta figura. Entonces, 35 grados. Si yo comienzo trazando una línea, iniciando en el centro, tengo posibilidades de hacer ángulos directamente ortogonales. Si yo quiero hacer un ángulo diferente, lo que puedo hacer es escribir el signo menor dificultades técnicas. Un momento, por favor. No, es que no tengo el símbolo de ángulo. Como el teclado es español. Si lo pones en inglés. Lo cambié, no. Ya, entonces, para escribir un ángulo, ustedes, al trazar una línea, pueden hacer lo siguiente. Escribir el signo menor y seguido de él el ángulo que necesitan, por ejemplo, menos 35. Repito,
el signo menor y seguido del ángulo que yo conozco con el cual quiero trazar una línea, y si le doy valor negativo para que lo haga en sentido horario, me va a permitir que al presionar Enter tenga esa dirección establecida. Noten cómo el cursor ahora está forzado a que vaya en la dirección del ángulo que establecí. Esta línea que ven, que desde el eje horizontal salta a un ángulo establecido, es la línea que está a menos 35 grados. Si yo supiese la distancia, digamos, si sé como dato la distancia, podría sumar el radio 30 más los 15, que en total me sería dando 45. Escribo 45, esto ya es distancia. Confirmo que quiero que vaya en esa dirección porque recuerden que en este caso solamente estoy dando ángulo, que es dirección, y luego magnitud, pero tengo diferentes posibilidades de dirección. Y doy clic para ubicar ese punto en esa posición. Finalizo. Esta línea en ese momento mide 45 con ángulo de menos 35 medido desde el eje horizontal. Este punto ya viene a ser el punto final de la línea. ¿Cuánto mide el ancho? 10, ¿verdad? El radio me da esa medida, no tengo que ponerle porque ya esto lo está estableciendo. Entonces, ¿cómo le dan forma a ese pestillo? ¿Qué herramienta usamos acá? ¿Cómo genero ese ancho de 10 acá? Con offset, ¿verdad? Offset, la distancia sería mitad para cada lado, 5. Inclusive miren este detalle, para ambos lados, both sides. Entonces yo le digo, esta línea quiero copiarla 5 para ambos lados. Ya está. Es decir, ya tengo las dos paralelas. ¿Sí? Me falta formar el borde de radio 5 y me falta cortar el sobrante. El corte ya no es problema para ustedes. Este arco me permite eliminar el sobrante. El problema sería, ¿cómo formo aquí este arco o esta semicircunferencia de radio 5? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Círculo, centro radio. Diámetro. 2 puntos. Perdón, acá. 2 puntos. Primer punto. Que se va a pasar. Se va a pasar, claro. Si lo hago acá, digamos, ya me pasé. Hay varias maneras, ¿no? Pero digamos, cerramos con una línea, o cómo. Ya, digamos, si cierro acá, podría hacer un círculo con tangencia a estos lados y con radio, digamos, ¿no? Por ejemplo, una alternativa. La otra es, ¿qué pasa si uso este método de 2 puntos? Si bien es cierto, ya me pasé, pero digamos, ya me pasé, pero yo no quiero sobrepasar esta medida. Pero hay un dato que he encontrado. ¿No? El otro centro. El otro centro, ¿dónde iría? Digamos, intersección. Acá. Ese es mi círculo. Entonces,
A veces un círculo ayuda a otro para conseguir una posición. Me decía, no son las dos únicas maneras. Me dijeron tangente y radio es una manera, encontrarlo así sería otra manera, una tercera manera, con file, una cuarta manera, offset, mira, y ya tengo el centro también. Es decir, no hay una única solución a la hora de dibujar. Los recursos ya dependen de qué herramienta tienen en la cabeza que les facilite esa tarea. Tangente radio, una línea con offset, un círculo que me ayude a encontrar el centro de otro. Entonces, allí no tengan ustedes ninguna restricción en cuanto a qué método utilizar. En la práctica, a la hora que se hace dibujos, por ejemplo, con instrumentos, con escuadra, con compás, si han tenido oportunidad de hacerlo, pues hay muchos trazos llamados auxiliares que les ayudan a construir otras geometrías. Eso es lo que aquí estamos usando. Y allí está la geometría ya resuelta. De 15 y de radio 5. Significa que si aquí yo le pongo una medida, esta longitud debería medir 15. Desde aquí hasta acá. Ahí está. Y si le pongo esta otra medida, esto debería medir radio 5. Entonces, cuando quieran trazar una línea con un determinado ángulo, les decía, ¿cómo comenzamos? Si quisiera, por ejemplo, una línea de 25 grados de inclinación. Signo de ángulo. Primero signo de ángulo. Eso indica que el valor que ponga va a ser la dirección de este segmento. Este segmento todavía no tiene dirección. Y yo quiero que tenga 25 grados. Entonces, ángulo, si escribo 25, enter. Arriba. A ver, voy a comenzar otra vez. Yo quiero trazar una línea que tenga 25 grados de dirección. ¿De acuerdo? Entonces, arriba, si yo escribo aquí arriba, si escribo ángulo, si escribo ángulo 25, enter, lo que le estoy dando al programa es, desde allí, por haber comenzado con valor positivo en sentido antihorario, el primer salto es 25 grados y cada siguiente salto es múltiplo de 25. Es decir, que yo tengo la posibilidad de trazar segmentos con ángulos múltiplos del valor que establece. Entonces, si de la horizontal hacia arriba el primer salto sé que es 25 grados, solamente me falta darle la magnitud. Les decía que si yo escribo, por ejemplo, 15, ¿miren dónde está el cursor? Si escribo 15, enter, ese segundo punto es la distancia de 15. Pero el programa está esperando que nosotros confirmemos si esos 15 serán en 0 grados, en 25, en 50 o en cualquier múltiplo. Nos falta un clic para confirmar la distancia establecida. Entonces, pensando de ese modo, aquí podemos trabajar esta figura, en donde seguramente tuvieron alguna dificultad, nuevamente con el tema de ángulos. Y veamos este otro método, miren. Basándome en estos dos círculos de 25 y 29, los pequeños, quiero trazar líneas, estos dos rectángulos que tienen 21 de ancho, directamente ahí. Hoy día vamos a ver que podemos hacer rotaciones que facilitan a veces dibujar formas rectas, horizontales y luego las giramos. Pero en este caso no. Digamos, si dibujo un círculo de diámetro, ...25 y 29 respectivamente... ...diámetro 25... ...otra vez... ...centro... ...diámetro 29...
Tengo mis referencias para comenzar. Ahí están. ¿Alguna idea de cómo hicieron esta figura, este rectángulo? Por ejemplo, digamos el que va para la derecha. ¿Cómo lo trazaron? Maribel, tú que terminaste ya las figuras. Y lo giraste. Bien. ¿Alguien que lo haya dibujado ya en la posición? Sin girar el rectángulo. Yo lo hice igual que este nachito acá, pero con offset. Igual te refieres a O que... sea, hice solamente una mitad de todo el rectángulo. Una aspa, digamos. Sí. Pero ya en esa posición. Sí. ¿Y cómo ubicas esa posición? Igual que explicaste en este gancho acá. Con el ángulo. Ah, perfecto. ¿Alguien más que lo haya hecho de manera diferente? Esa dirección. Veamos. Con ángulo, pero esta vez lo voy a hacer en simultáneo, por ejemplo. Acá tengo, para dibujar líneas, va a encontrar muchos recursos, no solamente una línea de marcar 2 puntos, sino por ejemplo una línea equidistante o una línea desde el centro. Esta de acá. Miren cómo funciona. Es decir, voy a dibujar una línea con ángulo, pero yo quiero que esa línea, a diferencia de la clásica línea que es desde el centro a un lado, este tercer modo es desde el centro para ambos lados. ¿Sí? Entonces, si yo sé que acabo de observar que falta un dato, ¿no? Sí, Sí. Vamos a subir una medida. Es decir, la longitud total no la tenemos. 50, más o menos vamos a ponerle, digamos que sea 60, solo por referencias. Entonces, comienzo con ángulo 45, ahí está. Ahí está la línea con ángulo 45. Y solo me falta que les diga cuánto de distancia. La distancia es desde el centro, es decir, si yo le escribo 30, en total es 60 la línea completa. Si le escribo 30, entonces, ya está. Significa que, si repito, desde el centro, nuevamente, ángulo 45. Esta vez voy hacia la derecha. Si escribo nuevamente 30, ya tengo las dos líneas cruzadas que vendrían a ser el eje. Como sé que el ancho total es 21, bueno, yo podría hacer nuevamente offset. ¿Qué datos le daría para offset? 10.5. ¿Algo más? Ambos lados. Entonces, esta línea me genera las dos paralelas. Otra vez, ambos lados. Ya está. Solo cerraría. Y el resto del trabajo ya es solamente recortar, añadirle este marco, que por diferencias es de 2 milímetros por cada lado, y luego offset de todas estas líneas. Asumiendo lo que queda, deberíamos darle, por decirles, cada 1 milímetro o cada medio milímetro, dependiendo cuán densa quiero las líneas paralelas, para luego recortar. Por ejemplo, si termino recortando con el círculo mayor
las líneas que se cruzan. Ya tengo la primera forma. Aquí, por las medidas que le he dado. 25. 25. Aquí, por ejemplo, podemos añadirle una herramienta adicional. Sabemos que el segundo marco para formar este bisel es de 2 milímetros por las medidas que nos dan. Pero tenemos esta dificultad de que, digamos, esta tarea de que a cada línea yo tendría que darle un offset a esa línea 2 milímetros, luego a esta línea 2 milímetros, luego a esta línea 2 milímetros y cortar cada una de ellas. Veamos que es posible unir líneas con esta herramienta Join para que se forme lo que es una polilínea. El unir significa que esto se vuelve un solo elemento, como si en sus esquinas lo hubiera soldado. Ya no es 3 piezas de alambre, sino una sola pieza que ha sido soldada o doblada. Sí, esto es por un problema de medida, pero aquí cuando hagamos el offset, por ejemplo, ahí se cierra, ¿no? Digamos, offset de 2 y ahí lo cierro. ¿Cuánto de medida tengo? A ver. Esto es la medida. 25. Tengo ya entonces un offset en donde me he ahorrado el tener que cortar muchas líneas para formar este cierre. Dependiendo cómo es el diseño, por ejemplo, aquí ya no me conviene seguir haciendo un offset con estas líneas unidas. Miren. Si por ejemplo le pongo 1 a este offset, miren lo que sucede. Me sería útil si yo sé que mi diseño quiero que tenga esta forma de que cada bisel se va haciendo paralelo. Pero si yo quiero paralelas nada más en forma de 45 grados, lo que tendría que hacer es, primero, si habíamos soldado estas líneas para que se formen una sola, lo que tenemos que hacer es lo opuesto. Descomponerlas, separarlas. Si con Join las unimos, con Explode las separamos. Al separarlas, esto ya me facilita que yo pueda hacer un offset de cada línea 1 milímetro y luego cortarlos. Sí. ¿Es posible hacerlo con la herramienta de Churado? Se puede hacer con un hatch, sí. Pero ¿cómo se tiene que hace eso? O sea, la misma que Es que tú tienes que decirle, marcarle un punto base para que comience en una esquina y te salgan ya las líneas paralelas sin que te sobre, digamos. Por ejemplo acá. A ver. Es 21. Yo le puse
Aquí le he puesto 60. 60. Aquí en drafting tienes la opción hatch. ¿Sí? Te pide seleccionar curvas, es decir, entre las que quieres hacer el hatch. Digamos acá. Tengo que seleccionar las que encierran el área del hatch. Falta. Mejor. Marco dentro de esta área. Esa es mi área para sombrear. Escojo un hatch con ángulo de 45 grados. Este es un hatch. El set base es para que tú le digas, en este punto comienza. Ojo que estos hatch están por defecto en función a un factor de escala, más no a una distancia. O sea, no es distancia sino escala, de acuerdo a cómo ha sido creado el hatch. Se tendría que preparar un hatch con un tamaño unitario, entonces ya el factor de escala 1 sería una unidad. Pero, digamos, el factor de ubicar la posición, el set base, hace que el punto que marques es donde comienza la primera línea. A ver, no les estamos dando un solucionario total de las 6 figuras porque quienes no lo han hecho todavía tienen que resolver, solamente les estaba dando algunos tips en algunas dificultades. Similar a lo que hemos visto ahora, pues se tendría que manejar este elemento en esta figura. Las tangencias es un detalle que he observado, por ejemplo. Este gancho está dibujado de tal modo que los círculos inferior y superior son tangentes entre sí. Entonces, voy a dibujarlos y hay una línea de 45 que los separa, que es los centros. 46 de diámetro arriba, 30 de diámetro abajo y 45 de separación. Quiere decir que si yo trazo una línea vertical, una línea de 45. Observen esto que es muy importante, la diferencia de cómo comenzar a trazar un segmento. Miren. Recuerden que habíamos visto el Smart Track, que consiste en que una vez marcado un punto, yo me acerco y de él tengo una proyección. Entonces, si yo escribo simplemente en la proyección de 90 grados la distancia de 45, ya se dibujó el segmento de 45. Pero, si lo hago de este modo, marco un primer punto, y sin establecer una dirección específica, escribo 45, ya tengo el segmento de 45, pero este todavía no sabe, porque nosotros no lo hemos confirmado, en qué dirección se va a trazar este segmento de 45. Entonces, una alternativa es acercarme al centro y sacar de él la proyección, y con esto le confirmo. ¿Sí? Es decir, es similar al procedimiento anterior, pero con la magnitud inicial. Repito, al comenzar un segmento y comenzamos con un punto, es diferente que comiencen sacando primero la proyección o escribiendo primero la magnitud. 45 primero es la magnitud. Al no saber hacia dónde trazar, está esperando que nosotros le digamos vertical, horizontal, diagonal, etc. Entonces, si quiero vertical, les decía, me acerco al origen y lo proyecto, y solamente con darle clic para arriba, ya le confirmé que es 45. ¿Sí? ¿Qué diámetros teníamos? 30 abajo y arriba.
No, arriba era 46 y 3. Ajá. Entonces, 46 y abajo 30. Diámetros. Ajá, 30. Ahí está. Ahora, la tangencia es una función que tiene también el modo de trazar líneas acá, directamente. Observen por favor. Línea, les decía, tiene varias maneras de dibujar un segmento. Una línea bisectriz, una línea a un ángulo de otra, la que hemos visto del punto medio. Y aquí hay una que es tangente a dos curvas. Porque noten que es diferente si ustedes no usan tangente. Miren, tangente por un lado lo voy a hacer. Tangente. Solo deben tocar los círculos. Un círculo, otro círculo. Aunque parece que no los hemos tocado, los detecta y me traza la línea tangente. Lo otro sería, si yo trazo desde el cuadrante, si tengo activado cuadrante, y trazo desde el cuadrante, que es este punto final o cuadrante, hasta ese otro cuadrante, no tengo el mismo resultado. Porque miren, me acerco, acá sobre todo, miren lo que sucede. En efectos estéticos diríamos que acá va a haber una punta, que aquí no va a suceder. Esta línea ha sido dibujada entonces con la opción tangente a dos curvas, que consiste en, al tocar dos curvas, que son dos círculos por ejemplo, me dibuja la línea que es tangente, y esta otra la dibujé de cuadrante a cuadrante, que no es tangente, ténganlo en cuenta. Aquí se nota claramente que cuando yo recorte, digamos, haga el recorte entre estas dos líneas, quiero cortar lo que sobra, que es esto, y por aquí también está sobrando algo. Ya está. ¿Se nota la punta de la derecha? Si es una miniatura, bueno, de repente se puede obviar, pero para efectos ya de un dije, se va a notar claramente ahí una punta y no una forma de curva continua, suave. ¿Entendido esta parte? ¿Alguien tuvo dificultad? Ya, entonces yo creo que con esto cerramos este ejercicio. Quienes todavía nos deben el resolverlo, por favor, tienen que hacerlo. La posición. Sí, verifiqué la medida y estaba un poquito... Sí, pero aparte de eso, la verdad es que como no tenía un punto de precisión, yo hice un cuadrado y hice un ángulo. Ya, aquí por ejemplo, sí, he usado esta referencia. Como la medida que se está dando es desde el eje, de ahí 14 para arriba, entonces lo que hice fue, digamos, trazar una horizontal desde el centro, una horizontal. Bueno, aquí lo que falta es cortar para que esta circunferencia no interfiera, digamos ahí. De acuerdo, miren, el punto de tangencia está más abajo. Según la medida, está desde la horizontal. Entonces, como resulta difícil desplazarme 14 unidades en esta línea, ¿cuál sería la forma de ubicar desde este punto 14 unidades sobre esta línea? Podría ser un cuadrado, por eso es que no salió exacto. En lugar de cuadrado, círculo, porque mira, si tú trazas un círculo cuyo centro es este punto y le das 14, este punto está a 14. Aquí hay 14, porque hacia donde trazan una línea hay 14. Vertical, horizontal, diagonal, aquí hay 14 porque este es el centro. Entonces, este es el punto, exactamente. Este es el punto, acá. Como ya sé el ángulo, solamente me falta trazar, digamos, esta línea, hacerla paralela y cerrar el círculo.
Digamos, tengo que trazar una línea de 10 y que tiene 10 grados. A ver, ¿cómo haría esa línea? Tomando el punto de partida acá, tengo este punto. ¿Cómo haría una línea con 10 grados de inclinación y que mida 10? ¿Ángulo? ¿Qué ángulo le doy? ¿Menos 10 o 10? Si voy para ese lado, a ver, un detalle acá. ¿Qué ángulo yo tengo que medir acá? Es decir, yo tengo este punto de partida. Y de aquí yo necesito trazar esta línea, digamos. Recuerden que todo ángulo se mide desde el eje horizontal. Entonces, el ángulo que realmente yo necesito es este. ¿Cuánto es este ángulo? 190. ¿Sí? Digamos, si yo le pongo 10, porque son múltiplos de 10, llego hasta el horizontal, el siguiente salto es 10. Lo otro es que le ponga 190. Tengo esas dos alternativas. ¿Por qué es 10 grados? Si fuese 9 grados ya no sería, digamos, digamos, si fuese, por darles un caso, 8.5 grados ya no podría ponerle 8.5 y el múltiplo, porque ya de 180 llego a 188.5 y ya no es el ángulo que requiere. Entonces, múltiplo de 10, ángulo 10, digamos, ¿sí? Ángulo 10, entonces todos los saltos que ven son 10 grados. Entonces mi referencia es esta línea. De aquí, el siguiente salto es 10 grados. Y escribo 10 nada más, de longitud. Y confirmo. Ahí, siguiente, ahí está. Ya está. Luego, ¿qué haría? Un offset. Offset de 10, la medida está especificada. Ahí está. Y luego, aquí recorto este sobrante. ¿Y cómo cierro acá? Círculo. ¿Qué tipo de círculo dibujo? 2 puntos. Círculo, 2 puntos. Y los extremos son la base para que estas dos líneas paralelas corten el sobrante. Este círculo ya cumplió su objetivo, lo elimino. Esta línea la podría cambiar a línea de eje y esta la posición de este elemento. Entonces, bajo esta modalidad de trazar líneas con ángulo, ustedes podrían también trazar esta separación, digamos. En la práctica esto lo hacen paralelo, pero digamos que en términos de cierre mecánico, para que cierre perfectamente no debería ser paralelo, sino debería ser inclinado. ¿Me dejo entender acá? Es decir, en la práctica se acostumbra a hacer acá un cierre paralelo. Estamos hablando de miniaturas, entonces esto casi es nada, es imperceptible. Pero si quieren un cierre perfecto, tendría que ser en ángulo, ¿se entiende? Por eso aquí le di un grado, digamos. ¿Por qué razón? Cuando ustedes hacen una línea, voy a hacer un segundo círculo, más o menos acá. Si trazan una sola línea, digamos que esta sea la línea, ángulo 33, creo que 33. Si hacen solamente una línea de ángulo 33, digamos ahí, y a esta línea le hacen un offset, digamos, quiero acá 1 milímetro, entonces le dan un offset. Y con esto cortan, el cierre no es hermético. ¿Sí?
para que cierre en forma correcta debería ser angular. Por esa razón ahí le di digamos, la inclinación. Porque es el sentido natural en que este elemento cierra. Su sentido es circular, entonces va a cerrar de forma radial, digamos. Bien, entonces creo que ya ahora tienen elementos suficientes para que puedan resolver esas figuras por completo.